Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo más al Taurino Solana. Regresamos con todos ustedes después de Sevilla, 2 de mayo, corrida goyesca en Madrid, Día de la Comunidad de Madrid, que conmemora el levantamiento del pueblo madrileño contra la invasión napoleónica, y evidentemente de todo ello vamos a hablar, evidentemente de la corrida goyesca. La clase de historia la dejamos para otro momento. Les invito a quedarse conmigo porque comenzamos. Y entrando en esta corrida goyesca del 2 de mayo, una corrida variopinta en el aspecto ganadero y variopinto en el cartel. En el aspecto ganadero se lidiaron 3 toros de Baltasar Iván y 3 toros de Luis Algarra. Parece ser que no había corrida completa de Iván y tampoco igual de Algarra para completar la corrida de uno de los 2 hierros, y se lidiaron así. A mí la verdad que la corrida tuvo muchos matices en las 2 ganaderías. Me gustaron los toros. Es cierto que el que mejor embistió fue el sexto, con el hierro de Algarra, pero no fue una corrida que dejó indiferente a nadie, ¿no? En el cartel confirmaba David García, estaba Espada y Álvaro Lorenzo. Entrando ya en matices, vamos por el toricantano, por García, ¿no? Que el toro de su confirmación se llamó Espejito, con el hierro de Iván, el cual no le permite el lucimiento de salida. Es un toro que estuvo muy andarín, muy suelto, no se fijaba, no se quedaba quieto en los primeros compases de esta lidia. Espada hace un quite portafalleras, además un quite con aplomo, ¿no? Y luego, después de lo que es la ceremonia de confirmación de alternativa y de cumplir ese sueño, García se tropezó con un toro áspero, bronco, que soltaba la cara, protestón. Es cierto que se terminó rajando el toro, pero por momentos García estuvo bien, sobre todo porque tuvo aplomo, estuvo firme, aguantó, intentó, pero claro, es un torero demasiado nuevo, y yo creo que, tal como estoy en la tauromaquia, ir a Madrid sin ese rodaje a confirmar la alternativa, pero bueno, pues es lo que les queda, ¿no? Jugárselo todo en una carta, un pinchazo, una estocada caída, y ahí se acabó este primer capítulo. García tuvo que esperar, como bien saben, hasta el 6º toro de la tarde, el último, donde se tropezó con Pachucho, con el hierro de Algarra, al cual recibe a la Verónica, hace un galleo por Chicuelinas. Juan Carlos Rey saluda en banderillas tras dejar 2 soberbios pares, brinda al público el recién torero confirmó de alternativa, tiene un inicio sin probaturas a un toro, y nos tropezamos. Para mí fue el toro que mejor embistió, el más enclasado, pero también el más justo de fuerza. Es un toro noble, flojo, al que hay que saber agarrarle las distancias, saber agarrar las alturas y sobre todo templar las embestidas. Es cierto que luego el toro se vino abajo, pero para mí, en mi opinión, no sé ustedes qué pensarán, tuvo un pitón izquierdo que, si le hace las cosas bien García, o vemos a un torero con más años de alternativa, más rodaje o más experiencia, le regaló una docena de embestidas más que interesantes, y para el colmo estuvo mal con los aceros. Vamos con su padrino de alternativa, Espada, que se tropezó en primer lugar a Bastonito, toro de Baltasar Iván, que no permite el lucimiento de salida. Inicia, después de la devolución de trastos, un inicio por doblones, Espadas, y se tropieza con un toro encastado, de esos que no regalan nada, de esos que tienes que apostar, tienes que cruzar esa línea que separa la realidad de la ficción. Es cierto que a Bastonito le faltaba humillar, y que quizás también fue a menos, pero en esa primera parte de la faena yo creo que ahí hubo una casta, ahí hubo un temperamento importante del toro. Espada estuvo firme, pero intentamos torear a estos toros como si fuesen las peritas dulces de Juan Pedro Domecq, y sí estuvo bien, estuvo firme, pero no sé, le faltó algo, en mi opinión. Para el colmo estuvo mal con los aceros, sufrió un percance con un puntazo aquí en el mentón, y escuchó los 2 avisos. El segundo de Espada fue Zamorano de Algarra,
que lo recibió con largas cambiadas tras salir de la enfermería y luego toroteó a la Verónica. El toro se da una voltereta, Álvaro Lorenzo entra al quite por chicuelinas, Iván García saluda en banderillas tras dos soberbios pares, brinda al público espada. Este trasteo tiene un inicio por alto y nos encontramos con un toro de Algarra también con temperamento, un toro que también tenía sus cosas, sus matices. Otra vez Algarra firme, pero yo creo que al final la faena se diluyó porque los dos no terminaron de entenderse, ni toro ni torero. Alargó mucho la faena y tras una media escucha un aviso y da 2 o 3 descabellos. Álvaro Lorenzo, hecho por delante el torero toledano que entraba sustituyendo a Rafael de Julia, al ricachón de Algarra, al cual lo recibe a la Verónica. El toro sufre otra voltereta. García hace un quite a la Verónica, brinda Lorenzo al público, tiene otro inicio sin probaturas, con un toro que por el pitón derecho es fijo, pronto, que va más. Para mí el pitón del toro fue el derecho. Es cierto que le faltaba un poco más de clase, pero también es cierto que yo creo que el inicio de faena, a mi modo de ver, Álvaro Lorenzo se equivocó, no era lo más propicio para ese toro y la faena estuvo intermitente, es decir, no hubo una estructura consensuada de faena, fue larga, no estuvo mal Álvaro Lorenzo, tampoco terminó de estar bien, de ahí esa faena intermitente, y yo creo que calaron mucho unas ajustadas bernardinas finales, que escucha un aviso antes de entrar a matar, deja la estocada y corta una oreja, no exenta de polémica. ¿Hubo petición? Sí. ¿Que marca el reglamento que la primera oreja la del público? También. ¿Que era faena de oreja y estando en Madrid? Ahí ustedes me lo dejan en comentarios. Y el segundo de Álvaro Lorenzo con el hierro de Iván, camarito de nombre, que no vimos el recibo o el saludo capotero porque estábamos viendo la publicidad que parece que le interesa más al canal autonómico que la echó. Hace García un quite a la Verónica, tiene aquí Álvaro Lorenzo un inicio por abajo, un torero firme, con un toro también áspero, bronco que tenía, que hasta aquí sí me gustó más Álvaro Lorenzo en el planteamiento de su trasteo, de su faena. Yo creo que esa oreja, bien dada o mal dada, le había dado confianza al torero toledano y me gustó mucho más con el toro de Iván que con el toro de Algarra, porque a este toro de Iván había que hacerle las cosas bien, se las hizo por momentos, se pegó un arrimón final. Álvaro Lorenzo escuchó otro aviso, pero claro, la estocada se le fue a los bajos, una estocada baja, trasera, defectuosa, que aún así dio una vuelta al ruedo que para mí sobró. Y eso es mi crítica o mi opinión de la corrida goyesca del 2 de mayo, una corrida con matices, sobre todo en el aspecto ganadero, y una corrida que creo que deja unos buenos comentarios, de los cuales yo los espero. Hoy volvemos a Sevilla con la de Victorino Martín, te haremos también vídeo y de momento me despido de todos ustedes, pues diciendo como hago siempre, larga vida a la fiesta de los toros.